Elegir el reloj deportivo perfecto puede ser una tarea muy difícil. ¿Por qué? Porque no se trata solo de medir el tiempo, se trata de que te acompañe y te dé datos precisos en tu búsqueda de superarte en cada entrenamiento. Para ayudarte a tomar la decisión correcta, hemos seleccionado los 5 mejores relojes deportivos del mercado, los topes de gama. Estos no solo registran tu ritmo cardíaco y pasos, sino que te darán datos ultra precisos de cada entrenamiento o competición. La elección de un reloj deportivo no es solo un gasto, es una inversión en tu salud y un compañero para alcanzar esas metas deportivas. Estos 5 relojes te ayudarán y te motivarán a alcanzar tus metas, porque te mereces lo mejor. Bienvenidos a un vídeo más de Compra Integral. Comenzamos. En quinto lugar, tenemos a la Amazfit T-Rex Ultra, diseñado para aventuras extremas. Está fabricado en plástico con bisel en acero inoxidable. Tiene una pantalla AMOLED de 1,39 pulgadas, con 1000 nits de brillo, lo que hace que se vea bastante bien en condiciones de mucha luz. La interfaz es buena y bastante fluida, la pantalla táctil responde bien y los botones laterales ayudan cuando estamos practicando algún deporte y no nos gusta tanto manejarlo con la pantalla táctil por el sudor. Su resistencia al agua es de 100 metros, con lo que podemos estar tranquilos cuando estemos practicando natación o buceo. En cuanto al GPS, es de doble banda, con conectividad a varios sistemas diferentes, para no perder señal estés donde estés, es muy preciso. Tiene cientos de actividades diferentes para elegir, creemos que no te cansarás si eres de lo que les gusta practicar diferentes deportes. También dispone de mapas offline, en el caso de que no hayas cargado alguna ruta o por alguna situación te quedes sin señal. Entre algunas de las funcionalidades que tiene, es que mide el oxígeno en sangre. Es compatible con bandas torácicas de diferentes marcas. La batería de este Amazfit T-Rex Ultra es también otro de sus puntos fuertes, puede estar de 5 a 6 días con un uso intensivo y hasta 14 días de autonomía con un uso normal, digamos que haciendo 1 hora de entreno diaria. Es multitarea, tiene la posibilidad de recibir y contestar notificaciones mientras estamos entrenando o en medio de alguna actividad. Como punto en contra, no permite guardar música, únicamente la podemos escuchar mediante Wi-Fi o Bluetooth y conectando los auriculares también por Bluetooth. En definitiva, el Amazfit T-Rex Ultra es una buena opción dentro de los relojes deportivos de gama alta con una buena relación calidad-precio. En el cuarto puesto tenemos al archiconocido Apple Watch Ultra, en su nueva versión 2. Tiene una caja de titanio de 49 milímetros, y un cristal ultra resistente de zafiro, está diseñado para poder resistir a las aventuras más salvajes. En la opción que hemos analizado con la caja de 49 milímetros, tiene un peso de 61,3 gramos. En cuanto a la pantalla, es de retina y muy brillante, con picos de hasta 3000 nits, algo que se agradece cuando estamos en ambiente con mucha luz y giramos la muñeca rápido para ver los datos. La botonera tiene 2 botones en la parte derecha, uno el botón normal y el otro es una ruleta, para ir seleccionando el menú, la opción o aplicación que queramos, en la parte izquierda está el botón llamado acción. En cuanto a la interfaz, es muy dinámica y responde a la perfección, es algo que Apple tiene ya mucha experiencia y se nota que está muy trabajado, en este caso mejorado con respecto a la versión anterior, tiene un chip de 2 núcleos más potente. Tiene una resistencia al agua de 100 metros, lo que podrás usarlo para hacer tus inmersiones en submarinismo. En cuanto a la batería, es la más baja de la comparativa, tan solo 36 horas en autonomía normal. Cuando decimos uso normal, es incluyendo 3 días de entreno y conectado al teléfono por Bluetooth, con el modo de bajo consumo se puede alargar hasta 72 horas. El GPS es de doble frecuencia, tiene una alta precisión, en este sentido está hecho a conciencia para marcar y calcular el ritmo y las rutas con gran exactitud. Esto es esencial, y es para lo que está hecho. El sensor de medición de pulsaciones es óptimo también, como sabemos, no son los más exactos, lo mejor siempre es ir con el cinturón o la banda del pecho que son los que nos darán los datos más exactos, pero las marcas cada vez están trabajando más en este aspecto y se acercan casi a la perfección. En esta nueva versión, puedes conectar múltiples sensores para tener más mediciones cuando estés practicando tu deporte, como conectarlo al potenciómetro de nuestra bicicleta, el sensor de cadencia o de pulsaciones, entre otros. Apple asegura que el rango de temperatura de funcionamiento es bastante alto, entre -20 y +55 grados centígrados, preparado para cualquier aventura con las condiciones climáticas bastante extremas. En cuanto a aplicaciones y opciones, es de las mejores, aparte de las que vienen ya de serie, tiene cientos de ellas para adaptarlas al deporte que practiquemos.
Un punto negativo del Apple Watch Ultra, creemos que es la batería, es la menor de la comparativa. Creíamos que en esta segunda versión mejorarían más en este aspecto, pero no ha sido así y se quedan algo por detrás de sus competidores. Otro punto negativo es que a diferencia de los demás relojes que presentamos en la comparativa, este Watch Ultra es únicamente compatible con el sistema iOS. En resumen, el Apple Watch Ultra es una buena elección para aquellos que buscan un reloj deportivo de alto rendimiento, pero a la vez no quieren renunciar el ir a la moda. Recuerda que te dejamos los enlaces de todos los modelos de la comparativa más abajo en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado. Nos ayudas mucho comprando desde esos enlaces y nosotros te lo agradecemos, así podremos seguir trayendo cada vez más contenido al canal. En tercer lugar, hemos elegido al Polar Grit X Pro Titan. Es muy ligero, tan solo 53,8 gramos y súper resistente. La caja tiene un diámetro de 47 milímetros, es de poliamida y fibra de vidrio, el bisel es de titanio y el cristal de zafiro. Todo este conjunto es una garantía de fiabilidad. La pantalla es de 1,2 pulgadas y la interfaz es muy dinámica y fluida. También tiene pantallas personalizables en las diferentes actividades. La batería tiene una duración de hasta 40 horas de entrenamiento con GPS y registro de la frecuencia cardíaca, y hasta 100 horas con las opciones de ahorro de energía. En deportes de agua no tiene problemas, ya que es sumergible hasta 100 metros. Polar ha mejorado aún más el sensor óptico de frecuencia cardíaca, el sensor Precision Prime que es como lo han llamado, tiene 10 LEDs y varios mini espejos con lo que ahora es mucho más preciso. También han mejorado mucho en cuanto a la navegación, y gracias al GPS dual, y la múltiple conectividad a diferentes satélites, no tendrás problemas de pérdida de señal donde quiera que te encuentres. En el modo navegación, podrás seguir en tiempo real paso a paso con Komoot, para no desviarte del camino. Otra de las funciones de este Polar es que mide la potencia de carrera, algo que se ha convertido en un dato muy importante entre los corredores, ya que ayuda a optimizar ritmos y estado de forma. Entre otro de los modos que tiene, es que mide nuestro cansancio para optimizar los entrenos, basándose en la medición de la frecuencia cardíaca, pulsaciones, oxígeno en sangre, calidad y horas de sueño entre otros, y nos sugiere la intensidad que deberíamos llevar en cada entreno, un dato muy importante y que se agradece. Como punto desfavorable es que no se pueden contestar mensajes como un smartwatch o almacenar música, pero este reloj y los de la comparativa están bastante enfocados en la práctica de deporte, aunque sean perfectos también para el día a día. En resumen, este Polar Grit X Pro es otra buena opción dentro de los aficionados y profesionales del deporte. Polar lleva años siendo uno de los referentes en relojes deportivos y eso se nota en cuanto a las calidades y funcionalidad de sus relojes. Vamos ya con el número 2, y hemos escogido al Suunto Vertical. Este en concreto es con la caja de titanio, también viene con cristal de zafiro y los demás materiales son de alta resistencia. Su peso es de tan solo 74 gramos. La pantalla es de 1,4 pulgadas, con un buen contraste de colores para cuando estés en zonas muy iluminadas. Alrededor de la pantalla tiene el círculo que se aprecia, esto es por donde recibe el sol y se recarga, como un pequeño panel solar. Gracias a esto, el Suunto puede tener una duración de hasta 500 horas, una auténtica barbaridad, que se agradece cuando estamos en una aventura en la montaña o en cualquier ambiente. En modo Mad Performance de alta precisión, dura hasta 60 horas. Tiene una robustez de grado militar, ha sido altamente testeado también por atletas de alto rendimiento, eso nos da una garantía de que aguantará prácticamente a todo lo que le sometamos. Es capaz de soportar hasta los 100 metros de profundidad en el agua, lo que da tranquilidad a la hora de usarlo en nuestras sesiones de natación o deportes acuáticos. Tiene brújula, además, viene como un modo de previsión meteorológica, basada en el barómetro y los avisos de tormenta, que ayudan a mantenerse seguro y preparado para cambios climáticos repentinos, sobre todo cuando nos encontramos en alta montaña. También tiene la capacidad de utilizar mapas sin conexión, lo que es un gran beneficio por si no hemos cargado la ruta correctamente o queremos explorar zonas nuevas, lo que ayuda mucho cuando no hay cobertura de red y gracias a los 32 GB de memoria interna que dispone, nos da la posibilidad de guardar bastantes mapas y rutas. La aplicación Suunto es una herramienta muy buena para planificar rutas, acceder a mapas y conocer las rutas, para las diferentes actividades. Además, el reloj ofrece un registro preciso del entrenamiento, el estrés, la recuperación, las actividades diarias y el sueño, lo que nos da una visión completa del estado de forma, el descanso y el rendimiento. Además, se sincroniza con otras apps como Training Peaks, para subir los entrenamientos y así poder analizar todos los datos con tranquilidad.
Un punto negativo del Suunto, pues podría ser que no tiene sensor ANT+, pero es un problema menor, ya que a través del Bluetooth se conecta bien. En resumen, el nuevo Suunto vertical es una muy buena elección para hacer de tus entrenamientos y aventuras una experiencia completa y estar más seguro, gracias a su navegación de mapas sin conexión y a la larga duración de batería, junto con la resistencia de grado militar. Suscríbete si aún no lo has hecho, para no perderte ni uno de los vídeos que traemos cada semana. Más del 90% de las personas que ven los vídeos no están suscritas, gracias por hacerlo. Y en primer lugar, y nuestra opción preferida, es el Garmin Epix Pro Gen 2. El Epix Pro de segunda generación presenta un diseño renovado con una pantalla AMOLED brillante de 1,4 pulgadas táctil de rápida respuesta, lo que facilita la navegación y la visualización de datos. Cuenta también con botonera tradicional que nos da un control adicional. La caja del Garmin es de polímero reforzado con fibra, el bisel de titanio y el cristal de zafiro, lo que nos da una garantía y confianza de que durará por mucho que le exijamos en nuestro entrenamiento. El peso del Epix Pro de caja de 51 milímetros, que es el que hemos probado, es de 98 gramos de peso. En este modelo en concreto, la duración de la batería es de 82 horas de máxima precisión, y de 27 días más o menos haciendo una hora de entrenamientos al día. Es bastante ya que estamos hablando de que tiene pantalla AMOLED y el Always On Display que hace que la pantalla esté todo el rato encendida. Una característica destacada es la linterna LED incorporada, algo que ya lleva el Fenix 7, es especialmente útil en condiciones de poca luz o para cuando estamos corriendo con poca luz. Los diferentes modos de intensidad lumínica y la luz roja mejoran la seguridad durante la carrera. Cuenta con un nuevo sensor de frecuencia cardíaca Elevate 5, optimizado para ofrecernos una mayor fiabilidad en la medición de la frecuencia. Además, hace un seguimiento de la saturación de oxígeno en sangre, lo que nos dará una información más exacta sobre nuestra salud y en el caso de que estemos en alta montaña, a la adaptación a la altitud. En la versión que hemos probado, tiene 32 GB de memoria interna. El Epix Pro viene con mapas instalados, pero además te permite descargar mapas TopoActive de todo el mundo, lo que es esencial para cuando vas de ruta. La conectividad Wi-Fi facilita la actualización de mapas directamente en el reloj. Una característica nueva es la capacidad de medir la potencia de carrera directamente desde la muñeca, sin necesidad de accesorios adicionales. Este dato nos ayudará mucho para gestionar bien el esfuerzo y ajustar tu entrenamiento de manera precisa. Otra modalidad nueva es que viene con el modo estamina. Este modo monitoriza nuestro sueño, frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, junto con algunos datos más, y nos sugiere cuál debería ser la intensidad del entrenamiento según la fatiga que tengamos. Como punto negativo, es que a pesar de estos 32 GB de memoria, no se puede almacenar música, pero sí que podemos escucharla conectándolo a nuestro teléfono y conectar por Bluetooth unos auriculares. En resumen, el Garmin Epix Pro de segunda generación, es un reloj de alto rendimiento con un diseño robusto y estético, perfecto para deportistas y amantes de la aventura. Sus características avanzadas, como la linterna LED, el sensor de frecuencia cardíaca, la capacidad de descarga de mapas, junto con la medición de la potencia de carrera, lo convierten en una herramienta versátil y poderosa. Y desde compra integral es nuestra elección preferida de la comparativa. Estos han sido los 5 top de hoy. ¿Qué te han parecido? Déjanoslo saber más abajo en comentarios. Esperamos que te hayamos podido ayudar a salir de dudas con alguno de estos modelos que te hemos presentado hoy. Recuerda que siempre tienes todos los enlaces en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado. Te esperamos en un próximo vídeo de compra integral. Suscríbete para no perdértelo.